Pues es momento de darle la bienvenida a Aldo Hermenegildo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted es un sociólogo y nos va a hablar sobre un tema bastante importante que estamos afrontando el día de hoy todos los peruanos, ¿no? La migración venezolana y el impacto que está teniendo en nuestra sociedad. Muchas gracias por estar aquí para empezar. Muy agradecido más bien por la invitación. Nosotros sabemos que el problema de la migración venezolana se percibe de distintas formas y distintas maneras, dependiendo también del sector donde uno viva, si uno es de la capital, si uno es de provincia o dependiendo del nivel socioeconómico, ¿no? Es importante resaltar que se nos viene un problema complicado. Según las proyecciones de la Organización Internacional para las Migraciones, hacia finales del 2019 llegaríamos al 1.000.000 de venezolanos aquí, a pesar de que hoy existen mayores restricciones para su ingreso. Exacto, ¿no? Como usted sabrá, inicialmente el gobierno abordó este tema generando el permiso temporal de permanencia, pero en agosto del año pasado eso ya se eliminó y se han puesto trabas mucho más exigentes, ¿no? De alguna manera, es cierto, no hemos estado preparados para recibir esta enorme masa de migración extranjera. Somos, después de Colombia, el segundo país en Latinoamérica con tener la mayor presencia. Y la verdad es que a pesar del enorme crecimiento económico que nosotros hemos tenido, sin embargo, la infraestructura y los servicios no estaban acondicionadas para recibir esa cantidad de migrantes. Exacto, eso, digamos, nos ha agarrado improvisto, ¿no? Y han llegado masivamente en búsqueda, muchos de ellos, de una mejor oportunidad de vida, de encontrar educación, ¿no? Salir de la crisis que viven en su país. Sin embargo, pues en nuestro país primero inició, y justo lo conversábamos antes de entrar aquí al aire, inició con una visualización de que llegan extranjeros y nos quitan el trabajo, ¿no? De un momento a otro, Gamarra, por ejemplo, que es un centro emblemático del empuje y el crecimiento de nuestro país, de emprendedores, comenzó a tener más trabajadores venezolanos y eso fue para muchos un índice de que nos estaban quitando el trabajo, ¿no? Hay mucho miedo por parte de los peruanos de la llegada masiva de los extranjeros en este ámbito laboral. Así es, desde el terreno de la sociología, por ejemplo, nosotros empleamos lo que se llama la teoría de la amenaza integrada. ¿Qué significa esto? Que cuando dos poblaciones no tienen un conocimiento previo y no tienen una interacción, se desarrollan miedos y amenazas que funcionan a nivel de percepciones y en algunos casos pueden ser reales, no totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ha habido una evolución a lo largo del tiempo desde las primeras oleadas que llegaron, eran al principio positivas, ¿no? Estas han ido, digamos, se han ido cambiando y se han ido trastocando y se han ido volviendo negativas porque en paralelo uno observa situaciones problemáticas, por ejemplo, en el nivel del empleo. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo dicen que tenemos el impacto más negativo en los 6 años que vienen, de los últimos 6 años, y ahorita el nivel de desempleo está llegando al 500.000 de peruanos. Entonces, ¿qué pasa? No hay una cantidad de cifras, pero no las suficientes, porque este problema se ha abordado desde el control migratorio o bien desde la represión a través del Ministerio del Interior. Pero no existe una política de integración o de inclusión o de saber cómo esta migración podría ser positiva para la economía, porque existen algunos economistas y existen también otras posiciones que sostienen que la migración podría ser beneficiosa para dinamizar la economía del país. Pero lamentablemente, alrededor del 60% de ellos están trabajando en el rubro de servicios. Así es. Entonces, ¿qué significa? Que no contribuyen al desarrollo económico del país propiamente dicho, ¿no? Entonces, y además, si tenemos en cuenta que el 95% trabaja de manera informal, entonces la competencia en el mercado laboral comienza a preocupar a los peruanos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, hay 2 encuestas que se han aplicado para ver este tema. Una que se realizó en febrero de este año por el Instituto de Opinión Pública de la Católica, ya para justamente verificar cuáles eran las actitudes o las percepciones con respecto a los venezolanos. Y la última, que es la que el comercio a través del Grupo Apoyo ha elaborado la última quincena de abril. En esa quincena de abril ya se verifica que ya más de alrededor del 70% de los peruanos ve de forma negativa este problema. Y el principal factor fundamental ahora es la delincuencia.
Claro. ¿no? La delincuencia, o sea, son percibidos como que afectan a la seguridad ciudadana. Digamos, ¿no? Por ejemplo, en estadística, de las noticias que, digamos, al día nosotros exponemos en cuanto a robo de celulares, si son 10 peruanos los que robaron y uno es venezolano, uy, no, los venezolanos ya hay, digamos, una carga moral en contra de todos ellos y se trata incluso, digamos, de echarle la culpa a todos los venezolanos de la situación de la delincuencia en nuestro país, ¿no? Y eso también corresponde a qué, digamos, a qué respuesta propia de los peruanos. Que justo te preguntaba también si es que era falta de empatía, o es que nosotros también, entre nosotros también leía unas encuestas que en el 2011 decían que nuestro país era uno de los más discriminadores, el 7º en 18 países. Si entre nosotros mismos nos criticamos porque tú vives allá y yo vivo acá, que venga una figura extranjera aplaca esta situación o, digamos, incrementa, ¿no?, las tensiones quizá. Claro, el problema es que uno percibe como amenaza o tiene miedo de lo que desconoce. Pero mientras mayor surge el conocimiento, entonces ese miedo se va reduciendo. Entonces, en lugar de haber una mayor integración entre peruanos y venezolanos, parece que eso más bien se está rompiendo, efectivamente, y los venezolanos, que también traen sus propios prejuicios, porque también los tienen, de hecho, con respecto a los peruanos, ¿no? Se produce un conflicto cultural y un choque, ¿no? O sea, ¿qué tan diferentes somos? A pesar, podemos hablar el mismo idioma y relativamente parecernos, en algunos casos fenotípicamente, pero tenemos otro tipo de tratos y de costumbres, de relacionarnos socialmente y de cómo se perciben ciertos gestos o ciertas acciones. Entonces, a veces hay alguna expresión o algún trato, algún gesto que en realidad es normal entre ellos, pero a nosotros nos resulta chocante. Y entonces el Estado no está abordando de manera adecuada este problema, porque solamente lo está tratando, como lo hemos dicho, se ha dedicado a gestionar y a verificar la estadía de los venezolanos. Claro, ¿no? Y eso que también con dificultad, ¿no? Porque un inicio todavía no sabían quién estaba entrando. Claro. Y luego después esta figura ayuda o no, y me gustaría saber tu opinión, Aldo. Por ejemplo, el que el presidente de la República, el ministro del Interior, ¿no?, estén en un fondo con un avión y subiendo a todos los venezolanos que han delinquido en nuestro país. Es decir, nosotros lo vamos a sacar. Ayuda a generar esta digamos, una situación de armonía o acrecienta las tensiones. Quizá le faltó algo más en el discurso, ¿no?, al presidente, o tratar esta información. Sí, yo creo que en ningún caso sería posible que nosotros estuviéramos de acuerdo con políticas que fomentan la xenofobia, ¿no? De alguna manera, si bien es cierto, nosotros cuando migramos en la época en que había dificultades en el Perú, ¿no es cierto?, no lo hicimos en esa cantidad, pero sí, los peruanos al menos que cuentan sus experiencias en Venezuela, la mayoría fue bien recibido, pudo desarrollarse, pudo progresar, incluso algunos hicieron empresas. Yo conozco amigos que han hecho empresas y se han quedado, a pesar del gobierno del régimen de Maduro, continúan viviendo en Venezuela. Sí, pero este tipo de acciones que son efectistas básicamente, que buscan impactar básicamente en la opinión, no generan esa empatía que debe surgir. Mira, no, como te decía, las mayores dificultades las tenemos más bien en materia de estadísticas, pero hay quienes afirman que más o menos alrededor del 30% de esa migración tienen educación superior. Sí. Y casi la mitad están dedicados a rubros como administración, marketing, contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas personas que tienen una calificación no están ni adecuadamente empleadas, ni están siendo usadas en función de sus recursos y posibilidades para dinamizar la economía, sino están trabajando en otras áreas donde prácticamente la mano de obra es poco calificada y en realidad comienzan a tener, digamos, algunos problemas justamente con la mayor parte de peruanos que también están empleados de manera informal. Claro, exactamente, porque justamente mucha gente se preguntaba, claro, van a preferir darle trabajo a un venezolano que cobra 300, 400 soles menos que yo, digamos, por la necesidad que tienen de adquirir aunque sea un salario para poder pagar un cuarto y la cena o el pasaje, en comparación de un peruano que sí va a cobrar un sueldo mínimo o algo tentativo por ahí, ¿no? Y ahí es donde, en la informalidad, donde crece también el miedo y donde también se encuentra un gran porcentaje de peruanos. Así es, el gobierno no le da facilidades a los migrantes para conseguir empleos formales. Por lo tanto, eso es un problema.
que, digamos, va a ir creciendo como una bomba de tiempo si no se resuelve y no se atiende de manera adecuada, ¿no? Porque, como hemos visto, en la percepción de la gente, uno ve ahora cada vez más venezolanos en las calles, porque las últimas migraciones que han llevado, ya las que están llegando, son sectores más vulnerables de Venezuela. Ya están llegando como grupos familiares, son personas más jóvenes, ya no tienen educación superior y que vienen de zonas deprimidas también de Venezuela. Entonces, al no haber un tratamiento adecuado para saber quién es quién y qué cosa es, a qué cosa se dedica, nosotros no vamos a poder tener una mejor política migratoria y que eso también de alguna manera genera un beneficio y un bienestar para los peruanos, ¿no? Exacto. De alguna manera. Justamente leí que en Chile habían aprovechado adecuadamente esta figura porque habían censado a las personas que habían ingresado y sabían sus, digamos, sus grados académicos, a qué se dedicaban y los ubicaban geográficamente a las necesidades. Justamente también hacían un estudio aquí en nuestro país de que hay puestos de trabajos en el interior del país que podría ser bien abordado por ciudadanos extranjeros que están cualificados para hacerlo, pero están aquí subiéndose a un bus o, digamos, vendiendo ropa de manera informal como lo hace otro peruano o quizá más barato porque, digamos, la necesidad lo obliga, ¿no? Ahora, frente a esto, o sea, digamos que como que la primera responsabilidad es del Estado de saber manejar las políticas de migración. Y la segunda, ¿cómo hacemos que, digamos, cómo podemos permitir que los peruanos seamos más empáticos? Digamos, que no generalicemos las situaciones de un delincuente que puede ser peruano o extranjero y no generalizar a toda la nacionalidad, por ejemplo. Porque eso es un peligro, ¿no? Definitivamente. Yo me imagino que aquí lo que debe haber también es una mayor participación de la sociedad civil, por ejemplo, de esas entidades como las agencias de casas de amistad, ¿no? Peruano-venezolana, donde hay peruanos y venezolanos que contribuyan a difundir y, digamos, de alguna manera, si uno se remite a la historia, uno podría, por ejemplo, recordar la enorme contribución que ha tenido la migración china, por ejemplo, en el Perú, en materia de cultura, en materia de comida. Una cosa similar también, de alguna manera, podríamos aprender tanto los venezolanos, nosotros de los venezolanos y los venezolanos de nosotros, claro. Porque esta población se va a quedar, no hay una fecha probable o cierta para saber cómo van a ser las políticas de retorno. Exacto. Entonces lo vamos a tener buen tiempo acá y entonces tenemos hay que aprender a querernos. Hay que aprender a interactuar. Exactamente. ¿No? Y a caminar con menos miedo, porque el problema es ese. Entonces, claro, una política de piernas abiertas no podía ser tan, digamos, de manos abiertas, ¿no? De brazos abiertos, digamos, porque podía entrar de todo y de hecho ha ingresado de todo. Entonces no significa que no hayan restricciones, no significa que uno sea xenófobo, ni mucho menos, pero más bien lo que pasa es que como en el Perú muchas cosas se hacen de manera informal, esto no es que hayamos sido muy abiertos, sino que era la falta de planificación lo que ha generado esta situación. Claro. ¿No? Nuestra situación es muy diferente a la de Colombia o la de Chile, por ejemplo. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, la idea sería generar espacios para compartir otras, digamos, nuestras costumbres, ¿no? Y nuestra cultura, para ir, digamos, valorando más lo positivo y dejando de lado lo negativo, porque en realidad sí es cierto, esas cifras de delincuentes son reales, pero es una minoría con la cantidad de gente. Pues te imaginas que más de 700.000 no representan ni el 1% de esa migración, pero sí genera un impacto negativo en la percepción de la población y lo que la gente percibe comienza a manifestarlo. Entonces se agudizan los conflictos y las distancias. Muy bien, bueno, las políticas, digamos, están tratando de mejorar en algún aspecto, pero depende de cada uno respetar al otro como ser humano. Terminó, digamos, ahí, ese es un hito importante y hay que tenerlo siempre presente. Muchas gracias, Aldo, por brindarnos información. Estoy seguro que muchas de las personas que nos han escuchado van a entender que las dificultades de las políticas migratorias hacen que muchas cosas parezcan más feas de en realidad de lo que son, porque la migración es una situación normal que sucede en todo el mundo. En nuestro país salen para diferentes partes del mundo también peruanos en busca de mejores oportunidades. Los venezolanos han hecho lo mismo. Muchas gracias, Aldo Hermenegildo, por brindarnos esta información. Momento de ir